Hoy vamos a ver una pequeña introducción a la ética, en qué consiste, cuáles son sus ramas, cuáles son sus características peculiares y etcétera, ¿eh? Primero, voy a empezar con una pequeña historia. Resulta que en el año 1844, cuatro marineros partieron en una embarcación, ¿m? Entraron al mar con rumbo a un cierto destino y pasaron allí una cantidad de días. Pero resulta que ocurrió una tormenta. Ellos sobrevivieron a la tormenta, de hecho, sobrevivieron a la tormenta, pero terminaron desorientados, no sabían en qué lugar se encontraba, qué camino debían seguir, habían perdido todo rastro de ubicación o de direccionamiento posible, ¿eh? Naturalmente ellos estaban preocupados. Imagínense que ustedes estuvieran en esa situación, una embarcación perdida en medio del mar. Ellos naturalmente habían llevado ciertos alimentos, pero eran limitados, ya los días estaban calculados y lamentablemente la cantidad de días previsto de viaje ya estaba poco a poco agotándose, ¿eh? Imagínense en esa situación. Entonces llegó el punto en que los alimentos se terminaron y pasaban los días y no había ninguna novedad. Uno de los tripulantes, muy pero muy desesperado, porque tenía mucha sed, empezó a tomar agua del mar. Naturalmente eso puede hacerte mucho daño y puede causarte muchísima sed. Le hizo mal, entonces empezó a enfermarse. Y como nadie los rescataba, ni siquiera tenían una idea de qué rumbo seguir, entonces decidieron hacer algo. Para poder seguir viviendo, tuvieron que cometer canibalismo. A esa persona que ya estaba mal, que ya estaba enferma, decidieron asesinarla e ingerir los órganos o partes de su cuerpo para que ellos puedan seguir viviendo. Y resulta que una vez que ellos cometieron este acto de canibalismo, a los pocos días una embarcación alemana los encontró y los rescató. Pero imagínense, las personas que rescataron a estos tres individuos que quedaron en la embarcación se dieron cuenta de lo que habían cometido. Entonces, naturalmente, ellos, estos alemanes preocupados, los rescataron y luego se les hizo un juicio a estas tres personas, ¿sí? Se les hizo un juicio. Aquí les hago una pregunta. Si ustedes fueran jueces en este juicio y se enteran de todo lo que yo les he contado aquí a grandes rasgos, eh, ¿decidirían que estas personas deban ir a la cárcel o no? ¿Sería algo bueno que vayan a la cárcel porque hicieron algo malo? ¿O sería algo malo que vayan a la cárcel porque después de todo no hicieron algo completamente malo, ya que eran circunstancias excepcionales, circunstancias extremas, ¿no? Bueno, la respuesta es que no. Las personas difieren muchas veces cuando se les presenta este caso y les dicen si fue algo bueno o algo malo o algo que no se debería reprochar. Muchas personas difieren en sus respuestas. Bueno, bienvenidos a la ética. La ética es precisamente el estudio filosófico de lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado de nuestras acciones, creencias, de nuestras teorías, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, ahora sí vayamos a los detalles. La ética o filosofía moral es el estudio filosófico de la moral. Al igual que la filosofía de la ciencia es el estudio filosófico de la ciencia, de manera análoga, la ética es el estudio filosófico de la moral. ¿Y qué es la moral? La moralidad se refiere a las creencias concernientes a lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo adecuado e inadecuado. Y estas creencias pueden incluir juicios, valores, reglas, principios y teorías, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, una persona nunca debe mentir, está emitiendo un juicio moral porque está diciendo implícitamente que decir la verdad es algo bueno y mentir es algo malo, ¿no? Es una creencia moral o un principio moral en ese sentido, ¿no? De esa manera, entonces, la ética aborda la pregunta socrática, una pregunta que nos acompaña desde la antigüedad: ¿cómo debemos vivir?
¿Qué tipo de acciones debemos perseguir en nuestra vida? ¿Qué tipo de principios? ¿Cómo podemos llegar a ser personas virtuosas? La ética precisamente hace este estudio también. En la historia de la ética hay autores que hablan de la felicidad, de la virtud, de la buena vida. Es un campo que también estudia la ética, ¿eh? Ahora, lo convincente de hacer ética es que nosotros no podemos escapar de ella. Ya hemos visto el primer caso. Las personas que encontraron a estos tres marineros no podían dejar de decir que hicieron algo bueno o algo malo o algo que no se debería reprochar, ¿no? Ese es un problema que es un problema muy, pero muy improbable, pero nosotros en nuestro día a día tenemos que deliberar acerca de qué acciones debemos seguir, qué acciones buenas debemos seguir y qué acciones malas debemos evitar, ¿no? Nosotros aceptamos o rechazamos principios morales, etcétera, etcétera. Es algo que ocurre a diario. Aquí les pongo algunos ejemplos de preguntas que abordaría la ética. ¿Importa si el Estado ejecuta a un criminal que tiene la capacidad mental de un niño de 8 años? Supongamos que hay un individuo que tiene una discapacidad mental y comete, digamos, un asesinato. ¿Sería justo que se lo meta a la cárcel? Y si no es así, entonces, ¿qué tipo de castigo, si es que lo merece, qué tipo de castigo o de sanción debería recibir esta persona? Bueno, muchas personas discutirían acerca de este caso, ¿no? Otra pregunta. ¿Importa si las niñas en África sufren dolorosas mutilaciones genitales por razones de costumbre o religión? Esto es algo que ocurre en la realidad. En algunas regiones de África, algunas mujeres, la mayoría de mujeres sufre de mutilación genital. Una vez leí que una de las justificaciones es para que ellas no disfruten del sexo y así ven al sexo no como algo que se deba disfrutar, sino como una función, la de reproducirse y simplemente el sexo es solo para reproducirse y nada más. En ese sentido, hacen ciertos cortes a los genitales de las mujeres para que no puedan disfrutar de las relaciones sexuales y de hecho esto les causa muchísimo, pero muchísimo dolor cuando menstruan, por ejemplo. Es una razón, es una justificación que apela a la costumbre, porque esto se ha hecho desde hace muchos años ya, pero también apela a la religión, porque dan ciertos argumentos religiosos diciendo algo así como que desde el punto de vista religioso el sexo solo sirve para la procreación, nada más, ¿no? ¿Esto es algo correcto? ¿Es necesario que sufran estas mujeres por razones religiosas o de costumbre? Bueno, es un problema que atañe a gran parte de la comunidad en el mundo, ¿eh? Es un problema moral, es un problema que aborda la ética, de hecho, ¿eh? Y así hay muchísimos otros problemas más, ¿no? ¿Deberían los animales los animales no humanos tener derechos? ¿Es bueno que los humanos colonicen otros planetas o al menos intenten hacer eso cuando hay muchos problemas aquí en el planeta Tierra? En fin. Si estas preguntas son importantes, entonces la ética es un asunto importante que las personas hacen en el día a día, que la humanidad en general hace en el día a día. Sin embargo, a pesar de su relevancia, alguien podría elegir no hacer ética. Es decir, podría elegir no pensar profunda y sistemáticamente sobre preocupaciones éticas, sobre preocupaciones morales. No podría reflexionar sobre preguntas como las que hemos visto en esta diapositiva al principio, ¿no? Uno puede abrazar las creencias morales de su familia, cultura o religión sin más, sin hacer ninguna crítica, ningún examen minucioso, simplemente aceptarla porque me lo dio mi familia o mi religión y punto, ¿eh? ¿Alguien puede optar por ese camino? Claro que sí. De hecho, muchísimas personas hacen eso, ¿no? Aceptan, por ejemplo, los 10 mandamientos porque se lo dijo su familia o su religión y ya. No se ponen a reflexionar sobre si son realmente adecuadas estos 10 mandamientos, sobre si nos dan respuestas a todos los problemas que podemos abordar, etcétera. Bueno, es una posibilidad, desde luego. No obstante, este enfoque, esta perspectiva que podrían adoptar muchísimas personas, tiene desventajas. Veamos cuáles son. Primero, ese enfoque socava tu libertad personal.
Si tú aceptas sin cuestionar las creencias morales dadas a ti por tus familias, cultura o religión, entonces esas creencias no son realmente tuyas. Por ejemplo, si tú aceptas los 10 mandamientos sin reflexionar, sin criticar, después de todo no son tuyas porque fueron dadas por otras personas a ti. Sin embargo, imagina este caso. Imagina que se le da los 10 mandamientos a una persona, les dice que son buenas reglas, reglas correctas de conducta, y esta persona empieza a reflexionar y decir, ¿por qué el no matarás, este mandamiento del no matarás es algo bueno? Porque si se matara de manera injustificada, eso podría generar sufrimiento a familiares o a personas de la víctima, y en ese sentido se generaría un mayor dolor en el mundo. Y el dolor es algo malo. Por lo tanto, la regla de no matarás es algo bueno, es algo que deberían cumplir las personas. Cuando una persona hace esto, cuando reflexiona y da una justificación de por qué esta regla es buena, entonces está haciendo esta regla suya, está diciendo que él mismo se ha puesto a reflexionar y a dar una posible justificación de por qué debe seguir esta regla. No está diciendo simplemente que esta regla es buena porque me lo dio mis familiares, ¿no? Esta regla es buena porque yo me he puesto a pensar por qué es buena. En ese sentido ya se convierte en algo suyo, a pesar de que lo dio su familia o su religión, lo convierte en algo suyo cuando busca una justificación desde su punto de vista. Segundo, el enfoque sin cuestionamientos incrementa la probabilidad de que tus respuestas a dilemas morales sean incompletas, confusas, erróneas o contradictorias. Sigamos con el ejemplo de una persona que recibe los 10 mandamientos, sin cuestionar. ¿Acaso los 10 mandamientos nos dan respuestas a todos los problemas que se abordan en ética? No, no ocurre eso en absoluto. Los 10 mandamientos nos dicen, por ejemplo, si es bueno o malo que los humanos intenten colonizar otros planetas. No, porque esos 10 mandamientos fueron escritos en una época en la que esta posibilidad ni siquiera se concebía. Es algo malo que los humanos estén contribuyendo a la extinción de muchas especies en el planeta. Los 10 mandamientos tampoco dan una respuesta porque se escribieron en una época en la que la extinción de especies no era un problema en absoluto. En ese sentido, si tú aceptas esa regla, esas reglas y luego crees que son las únicas reglas y no las cuestionas, ni reflexionas, ni tratas de dar una justificación, entonces a los problemas que te puedas encontrar en la vida diaria, no siempre vas a encontrar una respuesta desde ese reducido conjunto de principios morales, ¿no? Vas a tener que reflexionar sobre la colonización de otros planetas o extinción de especies fuera de lo que ya has aceptado sin cuestionamiento, ¿no? Entonces, si es que tú solo aceptas esos principios sin cuestionar y crees que son los únicos, jamás te van a dar una respuesta a todos los problemas. Incluso te pueden llegar a dar respuestas que sean contradictorias, ¿no? Por ejemplo, el principio de no matarás. ¿Qué sucede si para salvar la vida de otra persona se necesita quitar la vida a un individuo? En ese caso, ¿sería algo bueno eh, romper ese mandamiento? Bueno, parecería allí que habría una respuesta confusa, errónea o contradictoria, o después de todo no queda clara cuál sería la respuesta, ¿eh? Tercero, hacer ética puede ayudarte a encontrar un crecimiento moral e intelectual y defender tus creencias morales mediante argumentación racional. Después de todo, si tú abordas problemas eh, éticos usando tu propia razón, eso puede contribuir a tu conocimiento, eso puede hacer que puedas llegar a verdades morales, si es que realmente existen. Si tú aceptas unos principios morales sin cuestionar, sin examinar, sin justificar, y una persona viene y las critica, lo más probable es que te sientas decepcionado de esos principios porque no tienes una justificación racional. Y en ese sentido va a ser problemático para ti, ¿no? Porque seguramente te vas a sentir decepcionado y quizás vas a decir que lo bueno o lo malo, entonces es algo subjetivo o algo por el estilo y que no existe la bondad o las acciones buenas y malas independientemente de lo que piensen las personas. Y esas son posturas que realmente socavan la discusión, hacen que termine la discusión racional.
cuando son importantes en estos problemas éticos, ¿no? Entonces, estas son las desventajas de no hacer ética, ¿eh? Las desventajas. Termino esta sección con una advertencia. La ética no nos ofrece un camino infalible a verdades morales. Después de todo, no hay algo así como la teoría ética en nuestros días. No hay algo así como un conjunto de principios morales que todos los filósofos acepten. Sin embargo, lo que sí hacen estos filósofos es ofrecer excelentes y muy sólidos argumentos a favor de una cierta acción o a favor de ciertas ideas morales, ¿no? En ese sentido, entonces, en la discusión racional se pueden perfeccionar ciertos argumentos, ciertas ideas, para poder llevar a cabo cierto tipo de acciones, ¿no? Entonces, a pesar de que no nos ofrece un camino infalible a verdades morales, sí nos puede ofrecer un camino perfectible, o sea, que se pueda hacer cada vez mejor mediante las discusiones racionales, ¿no? Ahora, la ética tiene tres grandes divisiones. Veamos cuáles son. Por un lado tenemos la ética normativa, que es el estudio de los principios, reglas o teorías que guían nuestros juicios y acciones, ¿no? Un ejemplo de regla: debes respetar a todas las personas por igual. Esto pertenece al campo de la ética normativa porque es un principio que guiaría las acciones de los individuos, de los sujetos, ¿no? Entonces, el propósito de la ética normativa es tratar de establecer la solidez de normas morales, ¿no? Algunas preguntas que aborda esta rama es: ¿lo bueno y lo malo debe ser juzgado por sus consecuencias? A eso a propósito se le llama utilitarismo, cuando dice que lo bueno debe ser juzgado por sus consecuencias, ¿no? Utilitarismo o consecuencialismo. ¿Es la felicidad el bien mayor en la vida? Si es así, ¿qué tipo de acciones debemos seguir para alcanzar esa felicidad? Etcétera, ¿eh? Por otro lado tenemos la metaética, que es la rama de la ética que estudia cuestiones más básicas sobre la moral, ¿no? Cuestiones fundamentales como: ¿existen hechos o propiedades morales? En otras palabras, ¿la bondad existe o son solamente meras expresión de nuestras emociones o no existen después de todo? ¿Existen verdades morales? ¿Existe el conocimiento moral? ¿Cómo justificar nuestras creencias morales? Si existe el conocimiento moral, ¿cómo es que llegamos a conocer ciertas verdades morales? Etcétera, ¿eh? Son cuestiones más fundamentales. Y hay muchísima literatura y muchísimas posibles respuestas a estos problemas que ya lo veremos mucho más adelante, ¿no? Finalmente tenemos la rama de la ética aplicada, que como su nombre sugiere, es la aplicación de normas morales a dilemas o casos morales específicos, o en profesiones como la medicina o el derecho, ¿no? Algunos problemas. ¿Es moralmente permisible que los científicos lleven a cabo experimentos en personas sin el consentimiento de estas personas? Como en el caso de la modificación genética, por ejemplo, ¿no? ¿Bajo qué condiciones el aborto o la eutanasia son permisibles? Eh, ¿Es correcto, es justo que los animales no humanos tengan derechos? Em, ¿Es correcto que los humanos intenten colonizar otros planetas? ¿Es algo malo la extinción de especies y la contribución que hacen los humanos en estas extinciones, etcétera? Son problemas que ya vamos a ver también en videos específicos. No se desesperen. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos: ¿qué es lo que hace que la ética sea diferente de otras disciplinas como disciplinas científicas, por ejemplo? Y aquí vamos a hablar de elementos de la ética, o sea, ciertos elementos que son peculiares a la ética en gran medida. Empecemos por la preeminencia de la razón. Si un juicio moral es digno de aceptación, entonces debe ser apoyado por buenas razones, no por nuestras emociones, por ejemplo. Alguien puede decir, por ejemplo, mentir es algo malo. ¿Qué razón podemos dar para aceptar este principio? Alguien podría decir, porque, porque las mentiras pueden generar sufrimiento en las personas y es malo que las personas sufran.
por lo tanto mentir es algo malo, ¿no? Allí se está tratando de dar una justificación racional que puede ser cuestionable, claro que sí, pero se están dando razones, no se está apelando a nuestras emociones ni nada por el estilo, ¿no? Esto es lo que sucede precisamente en la ética, que se deben ofrecer razones para, para defender algún punto de vista moral, ¿no? Supongamos que ocurre, por ejemplo, supongamos que ocurre un robo y yo digo, el que hayan robado esa tienda me parece algo malo y alguien me pregunta ¿por qué? Porque me disgusta. ¿Esa es una buena justificación? No, no es una justificación racional, estoy apelando solo a mis emociones, ¿verdad? Una buena justificación sería porque le ha generado daño al dueño de ese negocio, de esa tienda. Ojo, las emociones son importantes en la experiencia moral. Después de todo, la empatía nos permite saber si ciertas acciones son buenas o malas, ¿no? Si alguien sufre daño, decimos que es algo malo porque está sufriendo. ¿Y por qué decimos eso? Porque el sufrimiento es malo, porque tenemos empatía, tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar de otros, entre comillas, ¿no? Sin embargo, las emociones son guías no fiables hacia verdades morales. Imaginen este caso, por ejemplo. Imaginen que un juez es muy empático, se deja llevar por las emociones y tiene que juzgar a un violador. Digamos que este violador eh, cuenta su vida y en verdad da muchísima pena todo lo que ha sufrido este violador. Cuenta que vivió sin padres, que sufrió violencia con algunos familiares que no eran sus padres, etcétera. Pero después de todo hizo una acción mala, que es haber violentado a una persona, ¿no? En ese sentido, imagínense que el juez se deje llevar por sus emociones. Dejaría libre a este violador, ¿verdad? Cuando la gran mayoría de personas diría que dejar libre a un violador es algo malo. Debe recibir su pena, no importa, debe recibir su castigo, no importa si nos da lástima o no. Allí está la prueba entonces. La empatía no es una fuente fiable hacia verdades morales, como en el caso de este ficticio juez. La perspectiva universal. Un enunciado moral que se aplica en una situación debe aplicarse en todas las situaciones que son relevantemente similares. Supongamos que alguien dice, una persona nunca debe mentir cuando se trata de vida o muerte, pero Juan sí puede mentir cuando se trata de vida o muerte. Todo el mundo rechazaría ese supuesto principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un principio universal, porque no se está aplicando a todos. Está poniendo excepciones en circunstancias muy similares, ¿no? Lo que se trata en ética es procurar encontrar principios universales. Eso es lo que la hace peculiar también en gran medida. Por otro lado, tenemos el principio de imparcialidad. Desde el punto de vista moral, todas las personas son iguales y deben ser tratadas como corresponde. Eh, todas las personas deben ser respetadas y como todos los seres humanos son iguales, deben ser respetadas por igual, independientemente de su raza, de sus creencias religiosas, de su inclinación política, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo. Sin embargo, aquí hago una aclaración importante. Hay excepciones. La excepción es cuando existen diferencias moralmente relevantes entre personas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos para que quede claro lo que trato de decir. Miren, con este principio de imparcialidad, nosotros rechazaríamos este juicio moral. Digamos que alguien dice, todos deben tener derechos humanos básicos, excepto los nativos americanos. Aquí se está rompiendo el principio de imparcialidad porque ¿acaso es relevante que sea un nativo americano para que no reciba derechos? O sea, estás discriminando a ciertas personas solo por su etnia. Esa no es una razón moral importante. El hecho de que pertenezcas a una u otra etnia no hace que dejes de ser persona y que merezcas respeto, ¿verdad? O que al menos merezcas los derechos fundamentales, ¿no? Allí no, allí se está rompiendo el principio de imparcialidad. Sin embargo, veamos el siguiente ejemplo. Nosotros sí aceptaríamos este juicio moral. Supongamos que hay un hospital donde todos reciben un trato igualitario, ¿no? Se atiende a los pacientes por orden de llegada, supongamos, ¿no? Allí se está tratando a todos por igual. Pero imaginemos que en este hospital
Un paciente llega porque ha sufrido un ataque al corazón y si no se le atiende inmediatamente, en cuestión de minutos, entonces va a morir. ¿Qué se debería hacer en ese caso? Todo el mundo que esté sano aceptaría que se le atienda primero a esta persona y no se respete la cola, el orden de llegada. ¿Por qué? Porque el que haya sufrido un ataque de corazón y su vida está en peligro es algo que importa moralmente. Hay una diferencia moral entre las personas que van a hacerse chequeos, digamos, y las personas que van porque han sufrido un ataque al corazón o un accidente y si no se le atiende rápidamente van a morir. Esa es una diferencia moral importante y por ese motivo eh, no es que viole el principio de imparcialidad, ¿no? El principio de imparcialidad se acepta cuando no hay diferencias moralmente relevantes, ¿no? Bien, luego tenemos el dominio de las normas morales. Lo que sucede es que no todas las normas son morales. Hay normas jurídicas, hay leyes después de todo, hay normas de etiqueta, o sea, normas de cómo debemos comportarnos en ciertas reuniones sociales, etcétera. Pero las normas jurídicas no son morales en el sentido de que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que el esclavismo era algo era algo que legalmente se aceptaba, estaba avalada por la ley, pero eso no hacía que el esclavismo sea algo bueno. La maldad del esclavismo, o sea, el que el esclavismo sea algo malo, es independiente de las normas jurídicas, de las leyes que puedan haber en un lugar, ¿no? En ese sentido son normas diferentes. Una cosa es la ley y otra cosa es la moral. Ahora, lo que sucede es que las normas morales destacan de todas las demás del siguiente modo. Las normas morales dominan. Por ejemplo, supongamos que una regla de etiqueta es esta. Uno nunca se debe levantar cuando no todos han terminado de comer. Se debe esperar a que todos terminen de comer para que uno pueda levantarse, ¿ya? Pero supongamos que hay una reunión y un individuo se está ahogando con la comida, se está atorando con la comida. En ese caso, ¿debes respetar la norma de etiqueta? De que debemos esperar a que todos terminen para poder ayudar, levantarnos y ayudar a esa persona. La respuesta es un rotundo no, ¿verdad? Debemos ayudar a esa persona porque puede morir ahogada con la comida. En ese sentido, ¿qué es lo que destacó aquí? ¿Qué fue más importante? La norma moral de que debemos ayudar a una persona en caso de vida o muerte, en lugar de la norma de etiqueta, la norma de que debemos esperar a que todos terminen de comer para levantarnos, ¿no? Las normas morales generalmente son más importantes, ellas dominan, ¿no? Volviendo al ejemplo del esclavismo. No importa si el esclavismo era legal o no, el punto es que el esclavismo es algo malo en términos morales, es algo injusto y por lo tanto se debe rechazar, más allá de lo que digan las leyes. En ese sentido, entonces, las consideraciones morales son más importantes, críticas, tienen un mayor peso, ¿no? Bien, entonces, este es el panorama general que les quería presentar ahora. En resumen, la ética es el estudio filosófico de la moral. Uno puede renunciar y no hacer ética, no reflexionar sobre lo bueno y lo malo, pero eso socava tu libertad y no te permite crecer intelectualmente en términos morales. Hemos visto que la ética se divide en ética normativa, metaética y ética aplicada, y la ética involucra un conjunto distintivo de elementos, ¿no? La preeminencia de la razón, la perspectiva universal, el principio de imparcialidad y el dominio de las normas morales, ¿no? Que las normas morales son más importantes, tienen mayor peso. Finalmente les dejo algunas preguntas para reflexionar, quizás puedan dejar algunas ideas en los comentarios, porque es algo que vamos a discutir en videos sucesivos, de hecho, ¿no? Primera pregunta, ¿crees que la moralidad depende en última instancia de Dios? O sea, ¿que Dios es el autor de las normas morales? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Crees que si Dios no existiera, entonces no habrían normas morales? ¿Todo estaría permitido? Segunda pregunta. ¿Crees que has aceptado sin cuestionar la mayoría de tus creencias morales? ¿Por qué sí o por qué no? Y finalmente, procura ofrecer algún ejemplo de cómo tú o alguien que conoces ha usado razones para apoyar un juicio moral. Entonces, eso es todo por hoy y nos vemos a la próxima, ¿eh?